Muy buenos días, o tarde, o noche, lo que sea, donde estás mirando a este video. Saludos, bienvenidos. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y queremos estudiar hoy el tema de la doctrina de la imputación de justicia. Vamos a hablar de la imputación. ¿Qué significa imputar? Imputación. Es importante esta enseñanza. Es una de las enseñanzas más importantes que hay, porque habla en cuanto de la salvación. Pero tengo vergüenza que decirte que versiones modernas de la Biblia han quitado esta doctrina de la Biblia. La palabra es imputar. Y si usas la versión 1960 de la Biblia, no puedes hallar esta doctrina en su versión. Porque uno que se llamaba Eugenio Nida, uno que trabajó en la traducción de esta versión, dijo, no debemos usar esta palabra. Entonces usaron contar en en todos los lugares donde habló de imputación, lo cambió a contar. ¿Por qué? ¿Por qué quiso quitar una doctrina completa de la Biblia? Porque él tenía una mente sucia. Él dijo, mira esa palabra que hay adentro. Y él dijo, no queremos esa palabra en la Biblia, entonces hay que quitarlo de la Biblia. Qué tremendo, ¿verdad? Nunca he pensado yo en esto. Yo me espanté cuando leí la razón que han cambiado la doctrina de la Biblia. Y es importante que tenemos la palabra antigua, imputar, aunque que contiene una palabra, no importa. Es la doctrina de esto. Esta es la palabra, no la otra. Y lo que debemos entender es qué importante es esta doctrina. ¿Y quién quiere usar una Biblia que quita una doctrina tan importante? Yo uso la Biblia Valera 1602 purificada. Doy gracias a Dios que tiene las palabras imputada, imputó, imputación, porque yo puedo enseñar de esta doctrina. Y los que tienen la 60 no tienen esta palabra en su Biblia. Entonces vamos a comenzar a leer Romanos capítulo 4. Y quiero leer versículo 4 al 8. Romanos 4, 4 al 8. Dice, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Esta bienaventuranza pues viene solamente sobre la circuncisión. ¿Por dónde estoy? Empecé en versículo 8. Disculpe, versículo 4. Quiero empezar en versículo 4. Empero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no ora, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Como también David describe la bienaventuranza del hombre, al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Entonces, ¿qué es la imputación? Pues es el perdón de los pecados. Uno que tiene la imputación tiene cubierto su pecado. ¿Cubierto en qué? Bueno, vamos a ver más adelante. Pero esta doctrina de imputación es importante. ¿Qué significa la imputación? Pues que significa es que uno que tiene la imputación es uno que Dios da su justicia. Dios da su justicia a un pecador que recibe a él como su salvador. Esta es la doctrina de imputación. Imagínense tener la justicia de Dios. Qué raro, ¿verdad? El problema es que la mayoría de la gente en el mundo quieren venir a Dios en su propia justicia. Pero no pueden llegar a Dios en su propia justicia. Porque todavía estás en sus pecados. Tiene que llegar a Dios
por medio de arrepentir, por medio de echar fuera su propia justicia y venir a Cristo. En este lado vamos a poner un hombre aquí. Aquí está un hombre perdido, que nunca recibió al Señor. Cuando Dios mira a él, ¿qué mira Dios? Sus pecados. Y solo Dios mira el pecado de aquel. Mira el pecado. Y mire la mancha de su pecado. Aquí tenemos uno que es un cristiano, que es salvo. ¿Qué tiene? El perdón. Entonces mire Dios a él, no mire el pecado. ¿Qué mira? Vamos a ver algunos versículos. Vamos a Levítico 17. Levítico 17. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado el Señor diciendo. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra o en el real o fuera de real, o no lo trajere a la puerta del tabernáculo de la congregación para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor, sangre será imputada a tal varón. Sangre derramó, cortado será el tal varón de entre su pueblo, a fin de que se traigan los hijos de Israel su sacrificio. Allá. Entonces está hablando aquí, en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a escribir aquí como toda la Biblia, ¿verdad? Aquí está el Señor Jesucristo, murió en la cruz. Aquí está la ley en el Antiguo Testamento. Y aquí está Adán, el primer hombre. Y Dios está hablando aquí abajo de la ley. Y dice que si uno mata a un cordero o otro animal y trae la sangre en una forma que Dios no acepta, Dios no va a aceptar. Dios va a imputar, como dice ahí, la sangre al tal varón. Entonces Dios va a imputar a él su pecado. Y Dios va a cobrar de él su pecado. ¿Cómo es que Dios cobra el pecado? Por su ira. Uno que muere en sus pecados, ¿dónde va? Al infierno. Por esto es importantísimo que uno busca la justicia de Dios. ¿Cómo es que puede recibir el perdón de pecados? El contexto de este pasaje, miramos en versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Mismo pasaje que habla de imputación, habla de expiar sangre. Entonces Dios siempre ha demandado sangre por el pecado. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No puede tener sus pecados cubiertos. Ahora, ¿cubierto en qué? En la sangre. Ve la diferencia entre el perdido y el perdonado. Voy a poner aquí. El perdido y el perdonado. ¿Ve la diferencia? El perdido está en sus pecados. Cuando Dios le mira, Dios mira a sus pecados. Y dice, guácala, no quiero nada de él. Pero como hemos leído al principio, bienaventurado es aquel en que Dios imputa, en que Dios imputó la justicia, su justicia, y sus pecados son cubiertos. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, sus pecados ya están borrados en la sangre de Cristo Jesús. Y Cristo no mira a sus pecados, mira a la sangre. Mira a la sangre. Vamos a buscar otros versículos. En Jacobo, algunos dicen Santiago, Jacobo 2:23. Dice, y la escritura fue cumplida que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputada a justicia y fue llamado el amigo de Dios. Hay algo que debemos entender.
Para recibir la justicia de Dios, la imputación de la justicia de Dios, hay que tener tres cosas. Aquí, este versículo está hablando de creer. 2:23. Creó a Dios y le fue imputado a justicia. Es por la fe. Y vamos a hablar más de esto. Pero primeramente vamos a Romanos 5:13. Romanos 5:13, porque yo adelanté un poco, perdón. Romanos 5:13 dice, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es imputado donde no hay ley. ¿Ok? Donde no hay ley. Vamos a poner aquí, gracia. Aquí estamos aquí en el tiempo de la iglesia. Es un tiempo en que somos salvos por la gracia. Aquí está la ley. Antes de la ley había la gracia también. Y dice este versículo que donde no hay ley, pues no hay imputación de pecado. Y aquí vivía Abraham. Y acabamos de leer de Abraham como Dios Dios imputó a él su justicia por creer. Es que él creyó. Por esto, vamos a Romanos otra vez. Romanos capítulo 4, versículo 1 y adelante. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia. Entonces, aquí está el perdido y aquí está el perdonado. Él piensa, si por mis obras hago, Dios me va a aceptar. ¿Y dónde va? Al infierno. Pero él, a este lado, por fe, está salvo. Y cuando él confía en la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo, está salvo, recibe el perdón de pecados y lavado o borrado en la sangre de Cristo. Mire lo que tiene él, la justicia de Dios imputada a su alma. ¿Por qué? Porque es salvo por la fe. Por esto dice versículo 4, pero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Entonces es la fe que nos salva. Y la fe es imputada por justicia. Es un justo no por obras, sino por fe. Mire, primero de Pedro. Es importante porque muchos hoy piensan, yo puedo llegar al cielo por mis obras. Y si hago buenas obras, Dios me acepta, dicen. Entonces, ¿para qué murió el Señor? ¿Para qué? No vale nada si podemos llegar al cielo sin Cristo. Y si podemos llegar al cielo, mire cómo van a llegar con la mancha en su alma. Y Dios va a mirar y dice, échelo fuera, yo no quiero ningún pecado entrar aquí. Pero ve, uno que está salvo por fe, muere y llega al cielo, Dios dice, la sangre, ya están borrados los pecados, entre. Entonces, primero de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. El justo por los injustos. Aquí está el injusto. Murió Jesús. Ahora, cuando uno recibe a Jesús, es justo. Porque Dios, el justo, imputa su justicia a él que es perdonado. El que no está perdonado todavía está injusto. Ahora, otra vez, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Empezamos en versículo 11. Hablando de Abraham, y recibió la señal de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los que creen, estando en la incircuncisión, para que también a ellos les sea imputada por justicia, a los que creen.
Y padre de la circuncisión a los que no solamente son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pasadas de la fe de nuestro padre Abraham, que tenía antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham, o a su simiente. Mire, no somos salvos por la ley, por las obras. Dice que sería heredero del mundo, sino por la justicia de fe. Somos salvos por fe. Por cuanto la ley obra ira, porque donde no hay ley, ahí tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. Somos salvos por gracia y por fe. Y dice, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. En versículo 13 lo que quería es donde dice, sino por la justicia de fe. Entonces, Dios imputó su justicia a los que creen en Él. ¿Y cómo? Por medio de su sacrificio de sangre. De su expiación de sangre. Entonces, la salvación o la imputación viene por gracia, por fe y por sangre. Lo puse en inglés, disculpe. Pensando en inglés todavía. Sangre. Ok, ve lo que dice aquí. Si uno quiere la justicia de Dios, quiere que Dios imputa su justicia al pecador, ¿qué necesita? Necesita poner su fe en la sangre de Cristo Jesús, porque Dios salva a uno por su gracia, por fe. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira pensando, por obras somos salvos, jactándose, mire, nadie se gloría, y él está glorificándose. Qué bueno soy, hago buenas obras, mira a mí, Dios mira a él, y dice, ay, qué guácala, mira los pecados, las manchas. Pero al que dice, mire, no ando bien, no puedo hacer lo que Dios acepta, soy pecador, yo no sé qué hacer sino venir a Cristo, buscarle, porque Él solo me puede salvar. Mire, está perdonado, cubierto, y Dios da a él su justicia. Es como esto. Había un hombre trabajando en un tanque séptico. Y este hombre estaba trabajando en el tanque séptico, era muy hondo, y él se cayó adentro. Y cayó y wow, se bajó abajo y subió y estaba nadando tratando de salir y estaba encubierto con toda la suciedad que había. Y él ya estaba ahí, no, yo puedo salir, y estaba tratando de salir y no pudo. Y al fin llegó a la verdad que él no pudo salir sin ayuda. Entonces él le gritó, ayúdame, ayúdame, ya, ayúdame. Y vino otro y dijo, no, te ayudaré. Y le dio la mano y le ayudó a salir. ¿Qué significa? Pues él no pudo salvar a sí mismo. Estaba lleno de suciedad y todo. Pero uno tenía gracia, aunque que oleaba, aunque que estaba encubierto de mal, le dio la mano y le ayudó a salir. ¿Qué significa? Que él fue salvo por otro. Porque todos tienen que ver y entender, no podemos salvar a nosotros mismos. Estamos en el tanque séptico que es el mundo. Y lo mejor que tú puedes hacer, todavía estás en sus pecados. Y Dios quiere quitarle y lavarte. Pero hasta que tú realizas en su mente que no puede salvar a sí mismo, nunca puede recibir la justicia de Dios. Por esto hay que ver, mire, yo necesito un Salvador. Ayúdame, alguien. Y Dios está ahí, mire, estoy esperando. Venga, yo te puedo salvar. Solo tienes que ver que no puedes salvar a sí mismo. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a Romanos capítulo 3. Quiero hablar un poco de la justificación. ¿Qué significa la justificación? Uno que es justificado es uno que es salvo.
de los pecados. Este es el salvo, el perdonado. Este es el perdido. El perdido quiere justificar a sí mismo, pero es imposible. Porque la justificación, según la palabra de Dios, viene de tres cosas. Romanos 3:21 dice: Mas ahora sin la ley la justicia de Dios. Mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificado por la ley y por los profetas. Y Romanos 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, por gracia uno puede ser justificado. Ahora mira versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces uno es justificado por gracia, uno puede ser justificado por fe. Ahora mira a Romanos 5:9. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Solamente podemos ser salvos o justificados por gracia, por fe, por sangre. O sea, mejor dicho, por la gracia de Dios, por nuestra fe en la sangre de Jesús. La sangre derramada del Señor Jesús. Entonces, la salvación es por la fe en la sangre. Fe en la sangre. Esto es como ser salvo. No es por fe, obras, es por fe. ¿Fe en qué? En la sangre. Por esto leímos Romanos 3:25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, aplazamiento de la ira de Dios. Dios echó su ira en Cristo por todos los pecados. Y Dios dice, al cual Dios ha propuesto por aplazamiento, por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su sangre, de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Dice, su justicia. Cristo Jesús mostró su justicia en la cruz. Es como así. Aquí tenemos al Señor Jesucristo en la cruz. ¿Ok? Ahí está Él en la cruz. Él que nunca pecó, nunca ni una vez pecó el Señor Jesucristo. Y ahí está usted. ¿Ok? Los pecados suyos fueron, Cristo llevó sus pecados. Y los pecados suyos, aquí Dios echó su ira contra sus pecados. Ahora Dios ofrece su justicia a usted. Todo lo que Él era antes, sin pecado, todo lo que Él era después, porque Él murió, fue sepultado, resucitó sin pecado. Él pagó por tus pecados. Y ahora Él, justo, te ofrece su justicia. Y Él quiere imputar su justicia a ti. Pero tú tienes que aceptar por fe al Señor Jesucristo. Confiar en Él. Y tú puedes ser cubierto en la sangre, borrado en la sangre de Cristo Jesús. Vamos a ver algunos otros versículos. Romanos capítulo 4 otra vez. No, vamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7. Espero que entiendes lo que estoy diciendo. ¿Sabes qué? La mayoría de la gente religiosa piensan, yo puedo borrar a mis propios pecados. Por mis buenas obras, yo puedo ser salvo. Pero todavía estás manchado. Su alma manchado, las manchas de su pecado, y Dios lo mira. Hasta que vienes a Cristo, no puedes ser perdonado. No puedes limpiar a sí mismo. Tú tienes que venir a Cristo que llevó sus pecados. Porque si recibas a Él como su Salvador, Él te regala su justicia.
Y en los ojos de Dios, Dios te puede mirar como uno sin pecado. Sin pecado. Mire a lo que dice Efesios 1:7. En el cual, Jesús, tenemos la redención por su sangre, la remisión de pecados según sus riquezas en gracia. Solamente es por medio de Cristo que uno puede perder perdón de pecados. Todas las religiones buscan el perdón de pecados. Y todos tienen algo en común. Todos están de acuerdo que es por obras que uno puede hacer que le da perdón de pecados. Bueno, la Biblia es una mentira. La Biblia dice el perdón solo viene por la sangre. ¿Dónde está la sangre de este lado? No hay. No hay sangre en este lado. Cristo es que derramó su sangre. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Porque a Él, Cristo, que no conoció pecado, ni pecó una vez, lo hizo pecado por nosotros, es decir, que llevó nuestros pecados. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo esto hizo el Señor para hacernos justos y para darnos su justicia, pero solamente por fe, por sangre y por gracia. Y su fe tiene que estar puesto en la sangre de Cristo para ser salvo. Por esto llegamos otra vez a Romanos capítulo 4. ¿Eres salvo? ¿Tienes el Señor como su Salvador? ¿O eres como aquel todavía en el tanque séptico, obrando, nadando, pensando, yo puedo salvar a mí mismo? Nunca va a salir. Vas a ahogar en su propio pecado. Romanos capítulo 4. Oiga la historia de los dos hermanos gemelos. Habían dos gemelos que antes vivían en la misma casa, pero el mayor salió, fue a la universidad, estudió bien, quería ser un abogado. Pero su hermano, el hijo menor, era un hijo malo, un pandillero, un marrero, como dice en Honduras. Y él mató a uno y llegó a casa y ya estaba mucha sangre, encubierto de sangre de aquel que él asesinó. Vino el hermano mayor y miró a su hermano menor y dice, wow, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hiciste? Y dice, mire, yo maté a otro. Y el mayor dijo, mire, dame su ropa. Y él desnudó, podemos decir, él quitó la ropa y dio su ropa limpia a su hermanito. Y el hermanito dio su ropa sucia a su hermano mayor. Y la policía estaba llegando y pude escuchar, ¿verdad? Todo la policía vinieron y miraban a aquel, el inocente, en la ropa sucia. Y miró al culpable en la ropa limpia. Y la policía agarraron al que tenía la ropa sucia y le llevó a la cárcel. Y mire cómo el mayor, el inocente, tomó el castigo del culpable. Es lo mismo. Jesucristo, el que vivía 33 años sin pecar ni una vez, miró a mí y dice, dame su ropa sucia. Y yo te doy mi ropa limpia. Yo moriré y tomaré su castigo. La única cosa que pido es que recibes a mí. Intercambiamos ropa. Y ahora en los ojos de Dios, Dios no me mira como aquel. Dios no me mira como este. O Dios me mira como limpiado. Ya tengo ropa limpia en los ojos de Dios. Porque tengo la justicia de Jesucristo que Dios me imputó. Ya la tengo, la justicia de Cristo Jesús. Romanos capítulo 4. Empezando en versículo 20. El versículo 20 dice, tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad,
Antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios. Está hablando de Abraham. Enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por lo cual también le fue imputado por justicia. Dios imputó su justicia a Abraham. ¿Por qué? Por su fe. Es fe que salva, no es obra. Ninguna obra nos salva, sino la obra hecha de Cristo Jesús. Nuestras obras son obras de un pecador. Dios no acepta nada de un pecador. Versículo 23. Y no está escrito solamente por causa de él, causa de Abraham, que le fue imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, si creemos en él que resucitó de los muertos, a Jesús el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Si quieres ser justificado, es por gracia, fe y sangre. Es por gracia de Dios, por nuestra fe en la sangre de Jesús. Si quieres tener el perdón de pecados, solo viene por Cristo Jesús, por fe. Si quieres que seas imputado, así dice, versículo 24, sino también por nosotros, a quienes será imputado, si creemos en el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Tengo una pregunta. ¿Eres salvo? Yo sé que es difícil. Mucha gente desde su niñez van a la iglesia. Y la iglesia dice, oh, salvos por las obras, salvos por las obras. Tú tienes que hacer buenas obras para ir al cielo. Pero todo lo que ellos enseñan, toda la instrucción que dan, es en contra de la Biblia. Porque la Biblia dice, no de obras, sino por fe. Romanos 4:4. Pero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree, en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Si quieres la justicia de Dios, solamente es por fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesús. ¿Fe en qué? En su sangre derramada en la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo murió en la cruz, murió, derramó su sangre. Y si uno acepta a Cristo como su Salvador, por fe, entonces tiene la justicia de Dios imputado a sí mismo. Si tú eres un cristiano, gracias a Dios, hay que enseñar y predicar a otros esa doctrina. Si tú no eres cristiano, espero que hoy en día vienes a Cristo como un pecador arrepentido. Siente mal, siéntate, ¿verdad? Hay que sentirse mal por sus pecados. Y ve, mire, mis obras no me hacen nada. Todavía ando en el tanque séptico, sucio, huelo, apesta el cuerpo. Dios no quiere. Lo que Dios quiere es cubrirme, lavarme, limpiarme. Es Dios que puede borrar los pecados. Es Dios que ofrece perdón. No podemos recibir el perdón sin fe. Venga a Cristo Jesús para ser salvo. Gracias por su tiempo. Dios te bendiga.